el negocio que nació del oro negro. Uno de los recursos naturales más preciados en el planeta es el petróleo, causante de despertar la ambición en los hombres, provocar crisis financieras mundiales y mover al mundo. Ese es el petróleo. Cuando se descubrieron los yacimientos de combustibles fósiles y su enorme rentabilidad, las grandes empresas del sector se lanzaron vorazmente a su explotación, en casos muy puntuales del continente americano, en países como México, Brasil y Venezuela. En México, la historia del crudo se remonta más allá de la Revolución Mexicana y se conjuga con la historia de Pemex. Permanece en el video y entérate cómo fue la historia del petróleo en México hasta el surgimiento de Pemex. La historia que inicia de la siguiente manera. (1863) Era un cura de nombre Manuel Gil y Sáenz, quien descubrió un yacimiento superficial que llamó Mina de Petróleo de San Fernando, cerca de Tepetitlán, Tabasco. Gil pensaba comercializar crudo en Estados Unidos y envió 10 barriles a Nueva York, donde se comprobó su buena calidad. Sin embargo, el auge productivo norteamericano había hecho descender los precios a tal punto que le fue imposible competir dentro de ese mercado. En 1864, cuando en México aún tenía los rezagos de la monarquía, el emperador Maximiliano intentó promover las actividades petroleras, otorgando la primera de una serie de concesiones para la explotación de depósitos naturales, aunque solo 3 años después sería fusilado por Benito Juárez. Ciertamente hasta antes de 1900, la producción de petróleo crudo en México fue insignificante y se caracterizó, entre otras cosas, por la estrechez de recursos financieros por parte de quienes se involucraron en este negocio, mexicanos o extranjeros. 1910. Empresas extranjeras iniciaron la extracción del oro negro. México era un país que se había ocupado más de estar en conflicto que en generar recursos, y la extracción de petróleo era costosa, así que empresas estadounidenses y británicas fueron las encargadas de la extracción. La Huasteca Petroleum Company, subsidiaria de la Mexico Petroleum Company de capital estadounidense, y la inglesa S. Pearson & Son Limited. El accionar de estas empresas en suelo mexicano trajo cambios, como desplazamiento de las personas de sus zonas geográficas, empleo, pero los problemas que generarían al final la aparición de Pemex fueron los suscitados entre las empresas y los sindicatos, es decir, la lucha por las mejoras laborales de los trabajadores. Entre 1915 y 1937, se generaron en todo el territorio mexicano una serie de protestas y huelgas del sector obrero en las industrias agrícola, minera, ferroviaria, textil, eléctrica y, por supuesto, también y sobre todo en la industria petrolera. Pues hasta ese momento varias empresas extranjeras explotaban el petróleo mexicano. En 1937, y tras un cúmulo de eventos que deterioraron profundamente la relación entre el sector obrero y las empresas petroleras extranjeras, se inició una huelga general de todos los trabajadores de estas empresas, fecha donde se creó una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para intentar resolver el problema que finalmente, y contra todo pronóstico, falló a favor de las centrales obreras. Pero por supuesto las poderosas compañías foráneas no se iban a rendir tan fácilmente y promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esta negativa de cumplir el mandato judicial, la tarde del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río puso orden y decretó en un acto de nacionalización de la industria petrolera la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras,
a favor de la nación. Es decir, el petróleo explotado pasó a pertenecer solo a la nación, y las empresas extranjeras o privadas se les indemnizó para llegar a un común acuerdo entre lo invertido y lo recuperado. Esta fecha fue tan importante para el pueblo mexicano que desde hace un par de décadas el nombre de una estación del transporte público Metro ostenta el nombre de ese momento, 18 de marzo. El siguiente paso era fundamental y necesario. El 7 de junio de 1938 se crea la empresa Petróleos Mexicanos Pemex. Y es aquí donde comienza una historia sin fin que hasta el día de hoy es controversial. Pues al ser parte de la nación, muchos funcionarios públicos han sacado provecho de esta valiosa empresa. La finalidad de la creación de Pemex fue la de explorar y explotar los recursos energéticos como gas y petróleo en suelo mexicano. Actualmente es la mayor empresa de México con operaciones en el país y en el extranjero. La estatal petrolera se encarga de administrar la exploración, producción, transporte, almacenamiento, refinación, transformación y venta del crudo. Entre sus productos se incluyen petróleo crudo, petroquímicos, gas natural, gas licuado, azufre, gasolina magna de 87 octanos y premium de 92 octanos, turbocina, combustóleo, asfalto, parafina y diésel, entre otros rubros. Estos son los principales combustibles de Pemex. Esta valiosa materia prima ha sido causante de crisis económicas en el país. ¿Cómo olvidar el sentimiento de país primermundista en la década de los 80s, cuando se encontraron muchos yacimientos de petróleo y el precio en aquel entonces era alto? Entonces México apostó por endeudarse con maquinaria e ingeniería de extracción, siendo que más tarde el precio del petróleo bajó y el peso mexicano se devaluó, provocando una crisis, por lo que el presidente López Portillo, en un intento de bálsamo para el país, dijo que defendiera el precio del peso como un perro con lágrimas en sus ojos, siendo que el país ya estaba en crisis y no había nada que hacer para remediar su gran error. Millones de personas perdieron sus ahorros en los bancos y vieron cómo su dinero se hizo menos en cuestión de días. Actualmente, Pemex tiene 400 campos de producción, más de 9,000 pozos de explotación, 254 plataformas marinas, 6 refinerías, 8 complejos petroquímicos, más de 7,000 kilómetros de gasoductos, más de 4,700 kilómetros de oleoductos y 19 terminales de gas licuado LP, teniendo su mayor complejo de plataformas marinas con más de 100 plataformas mar adentro, en la región del Mar de Campeche. En las cuentas del año 2021 se reporta que el número de empleados de la empresa petrolera estatal mexicana superó los 120,900 trabajadores. Pemex, en el ranking mundial, es la séptima compañía petrolera del mundo por volumen de ventas, la número 8 en cuanto a perforación, la novena en producción de petróleo, es la número 13 en producción de gas natural, la quinta empresa petrolera del mundo con más activos logísticos como ductos, terminales de almacenamiento y reparto, así como también terminales marítimas. Puesto 18 en reservas probadas de petróleo crudo. Lugar 30 mundial en reservas probadas de gas natural. Pemex produce en promedio 1.7 millones de barriles diarios de crudo. Y bien, después de ver las posiciones del ranking de Pemex, veamos cuánto vale la empresa estatal. Con la reforma energética del 2013, la apertura del sector de hidrocarburos en México pasó de un mercado monopólico a uno abierto, en el que participan 69 empresas de 21 países, representando nuevos retos para Pemex. Para el año 2021, el valor de marca de Petróleos Mexicanos fue estimado en $5,500 millones. Con ser mucho, esto representa una caída 1.340 millones respecto al año 2019. Aunado a esa caída, lo que es una mala noticia para Pemex es que para ese mismo 2021 y por primera vez en la historia, fue desplazada del número 1 del ranking como marca más valiosa por la cervecera Corona. Las ventas netas para el periodo 2019 fueron de $74,300 millones, lo que representó una pérdida del 12% respecto a 2018.
Para 2020, Pemex registró unos activos de aproximadamente 96.700 millones de dólares, significando también una pérdida del 5% respecto al año anterior. Pemex forma parte inherente del Producto Interno Bruto del país, con un promedio del 10 al 20% anual de las ganancias totales de México. Al ser una empresa pública a cargo del Estado, Pemex se ha vuelto una maraña de compadrazgo, nepotismo y corrupción, pues es bien sabido que los puestos mediante el sindicato no son para nada abiertos a la competencia, como sí lo son las empresas privadas, donde en su mayoría te ganas ascender en los puestos por méritos propios, y no por recomendaciones como en empresas con sindicatos. Otras dificultades más puntuales también afectan en el desenvolvimiento del gigante mexicano. Uno es el robo de hidrocarburos, conocido en México como huachicol de combustibles, que se refiere al robo de combustibles por tomas clandestinas de grupos delictivos. El 80% de estos robos se producen en las propias terminales de abastecimiento y despacho por dobles facturas o contabilidad doble. El restante 20% es debido a la extracción ilegal en los ductos. En el año 2010 se registraron 710 tomas clandestinas. Esto se hace en dos modalidades. Pemex tiene un capital contable negativo de 66,000 millones de dólares. Después de Petrochina, Pemex es la segunda petrolera más endeudada del mundo, puesto que acumula compromisos que superan los 178,000 millones de dólares. La historia de este rey, Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex, se encuentra rodeada de un halo de lucha, revolución, nacionalismo y progreso. Esta historia en particular no ha terminado y se escribe día a día. Recientemente, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Pemex incursionó en compra de refinerías en el estado de Texas, en Estados Unidos, además de ampliar las refinerías existentes e inaugurar una red de suministro y abastecimiento de combustibles, además del corredor de Istmo de Tehuantepec, de 300 kilómetros de largo. Permitiría unir el Golfo de México con el Pacífico a través de un canal seco en 2023, conectando el Pacífico con el Atlántico, queriendo competir con el Canal de Panamá, lugar cercano y estratégico donde se construyó la refinería de Dos Bocas en Tabasco, donde se pretende usar este canal para el transporte de crudo y combustibles, facilitando el transporte, y al ser un canal federal y vigilado se evitará el robo de combustibles. Ahora que estás un poco más informado acerca de la historia de Pemex, tienes más herramientas para formar tu propio criterio. Si el día de hoy aprendiste algo nuevo con este video, déjanos un comentario y tu opinión respecto al video.